Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tus sistemas. Tienda de belleza Lola Beauty Shop. Maquillaje americano a excelente precio. Crea TV, productora audiovisual, fotografía profesional, videos comerciales e institucionales, producciones y más. Código Atelier. Creamos identidad corporativa, diseños fashionistas con alta calidad en manufactura, con textiles certificados. Código Atelier, uniformes y publicidad para tu empresa. Tienda de ropa Cactus, camisetas con bordados personalizados. Contactos 099 11 04 71 7. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados. Profesionales sólidamente confiables, con experiencia y prestigio. Elige a los mejores. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados desde 1873. Muy buenas noches, estimados amigos. Así como les adelantaba ayer, tenemos como invitado en nuestro programa al analista político y catedrático Fernando Casado. Muy buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación, Mijaela, y un placer estar aquí contigo en esta entrevista. Quería ser solidaria contigo después del percance que tuviste en el programa Hora 25. La falta de ética profesional en el periodismo deja mucho que desear. Te lo agradezco. Sí, la verdad es que fue un evento bastante desagradable, pero bueno, ya pasó y creo que también ha servido para que la opinión pública pues se haga una idea de lo que es un periodismo riguroso y de lo que es un periodismo más bien activista y poco balanceado. Fernando, quería preguntarte acerca del debate electoral. ¿Cuál es tu impresión, ¿no?, del debate que vimos el domingo 21 de marzo? ¿Qué impresión dejó el debate electoral? Bueno, si tenemos que elegir un titular, yo diría que es el gran perdedor es el debate. Creo que realmente hubo un diseño muy precario, no sé si hubo mala fe incluso por la comisión que diseñó el debate, porque hay muchos precedentes de debates que han servido y que han tenido éxito a lo largo y ancho del mundo. Igualmente también creo que la propia historia del Ecuador, aunque hacía mucho tiempo que no se celebraba un debate de estas características, pero hay precedentes que fueron interesantes. Entonces creo que ese diseño con tanto ruido, con interrupciones tan abruptas, hizo que se desluciera muchísimo el debate. Y creo que además era un debate que trataba de beneficiar a aquellos candidatos que no iban realmente a la discusión de ofertas programáticas, sino que iban más bien a tratar de instalar una serie de visiones estereotipadas de la realidad o frases grandilocuentes, como ocurrió con el caso de Guillermo Lasso. Entonces yo diría que es un debate trucho y es un debate que intentó beneficiar a Guillermo Lasso en su diseño. ¿Hubo una moderación por parte de la periodista? ¿Se les sacó el jugo a los candidatos? Y algunas preguntas incluso duraban más que las propias respuestas. Y aparte teníamos algunas preguntas que trataban de abarcar tres temas extremadamente disímiles para un tiempo de 2 minutos, que como bien dices, a veces incluso duraba más la narración de la pregunta que la respuesta. También tenemos que decir que el propio debate tenía ya plomo en el ala cuando Andrea Bernal renuncia al debate, que yo creo que debido a su ética periodística y a su código deontológico profesional, pues vio que ese debate era un antidebate y por lo tanto renunció. Con lo cual, la moderadora que finalmente asumió esa responsabilidad, pues venía poco preparada, se le vio también un poco nerviosa, también muy desacreditada cuando trató de poner orden a los distintos candidatos, que en algunas ocasiones ni siquiera ocurrió eso. Entonces, un poco desastroso, ¿no?, en términos generales. ¿Cuáles son las repercusiones de este debate? ¿Cuál es tu perspectiva, tu visión acerca de esto?
Yo creo que al mismo tiempo hay algo interesante que se puede salvar de este debate. Creo que fue un debate que le sirvió sobre todo a Andrés Arauz. ¿Por qué? Creo que Andrés Arauz, después de una primera vuelta llena de ruido también y de una gran hostilidad, tanto en medios de comunicación como por parte de sus contendientes políticos, en una lid electoral que nunca se había visto, con una hiperinflación de candidatos en el que existían 16 candidatos y esos candidatos tenían una característica en común entre sí, el anticorreísmo y el anti-Andrés Arauz. Entonces creo que este debate ha servido para que mucha gente y gente que votó quizás por otras opciones, viera por primera vez y conociera por primera vez a Andrés Arauz. Y creo que eso ocurrió principalmente entre los que podríamos definir como los indecisos, como los que optaron quizás por candidaturas que no eran ni de Andrés Arauz ni de Guillermo Lasso en una primera vuelta y que ahora están pensándose qué hacer. Entonces, haber conocido las propuestas de Andrés Arauz fue en sí mismo para ese candidato una victoria. Y creo que también perdón, sirvió para que hubiera una cierta empatía, sobre todo a nivel programático, porque tengamos en cuenta que si tenemos que buscar un nexo común entre Yacu Pérez, Javier Hervas y el propio Andrés Arauz, pues es un programa electoral de izquierdas, un programa electoral con sensibilidad social. Y eso sería algo transversal a esos tres candidatos. Y los que no votaron en primera vuelta por Andrés Arauz, pero que sí tenían esa visión de izquierdas y que votaron por Yacu y por Hervas, son el nada despreciable número de 3,2 millones de votantes. Entonces yo creo que ahí sí Andrés Arauz, pues en sí mismo, el hecho de haber podido presentarse al debate es una victoria. Fernando, se abrió el debate con la cuestión económica y la palabra empleo, la palabra clave, digamos, que fue la más utilizada, ¿no? Este tema quedó claro para el público, siendo que abrió el debate y que los candidatos tuvieron tiempo razonable, ¿no? Para contestar. Yo diría que no. Fíjate que justamente el bloque, otra de las grandes falencias del propio debate es el hecho de que se le dio a los distintos ejes el mismo peso. Entonces veías relaciones internacionales, que es un tema en principio muy poco abordado en una campaña electoral de estas características y con la coyuntura nacional como la que estamos sufriendo de crisis económica, y se le da el mismo el peso que a la economía. Entonces cuando nos estábamos metiendo ya en ese primer bloque económico, ¡pam!, una abrupta interrupción y se pasó al siguiente eje. Entonces, creo que no hubo ni la más mínima posibilidad para que los candidatos pudieran explicar las medidas que quieren tratar de desarrollar en materia de trabajo, porque son temas complejos que necesitan de elaboración, de desarrollo, de profundización, y el debate realmente no dio para nada. Quedaron claras las propuestas de los candidatos, entendió la gente el modelo económico que están pensando, que están proponiendo, ¿no?, los candidatos. ¿Quién de los dos candidatos pudieron presentar mejor su propuesta, en su opinión, Fernando? Bueno, en mi opinión creo que la pudo presentar mejor Arauz porque Arauz quería darla a conocer. Es decir, hubo ahí, por ejemplo, un gran antagonismo entre ambos candidatos. Mientras que Arauz tuvo en términos generales una posición de presentar un programa electoral que él es consciente, creo que no es bien conocido precisamente por ese ruido que se ha generado hasta ahora y por el trato maniqueo a sus propuestas por parte de otros contendientes políticos que han recibido gran atención mediática o por los propios medios de comunicación. Él trató de explicar mucho de sus propuestas. Al mismo tiempo también utilizó ataques contra Lasso, pero el peso de su puesta en escena fue tratar de incidir en propuestas programáticas para que la gente sepa que él es un presidente que se va a dedicar a trabajar. Y en el lado contrario, Guillermo Lasso, que creo que pierde en un debate racional de programas electorales la batalla en contra de Arauz, trató de zafarse de las preguntas en muchas ocasiones o de las respuestas incluso a las interpelaciones de Andrés Arauz, simplemente utilizando imágenes estereotipadas y frases grandilocuentes para evitar hablar precisamente de programa electoral, de propuestas electorales y de contraste
con la propuesta de Andrés Arauz. Entonces yo creo que mientras que uno de los candidatos, Andrés Arauz, se centró en esa parte más racional de análisis de programa electoral, el candidato Lasso se dedicó a la parte más emocional de tratar de estereotipar la situación, de provocar y de interpelar a Andrés Arauz en todo momento. Fernando, desde tu perspectiva, ¿dejaron claro los candidatos cómo van a proceder para salir de las crisis, de la crisis de salud, de la crisis económica? Tampoco. Creo que si ya se profundizó poco, se presentó poco el qué van a hacer, menos todavía el cómo lo van a hacer, ¿no? Creo que, y de nuevo, creo que la camisa de fuerza que significó el debate impidió que se pudieran hacer análisis que hacían falta para explicar el cómo. Porque a mí, en el caso de Guillermo Lasso, por ejemplo, pues me sorprende mucho que plantee la eliminación que lo hizo, de hecho, en el debate, la eliminación del examen de ser bachiller, el examen de ingreso a la universidad, y al mismo tiempo reconoce que la infraestructura instalada en las universidades ecuatorianas actualmente no da para incluir a todos los bachilleres que solicitan entrar a la universidad. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta contradicción? Pues que obviamente la propuesta de Andrés Arauz, perdón, la propuesta de Guillermo Lasso es totalmente demagógica. Entonces, no hubo posibilidades para interpelar y para profundizar en esas frases grandilocuentes. Y también el problema es que como tampoco los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación masiva, interpelan a Guillermo Lasso en este tipo de propuestas falaces, pues claro, nos encontramos con que el debate no cumplió tampoco la función de explicar lo que tú me preguntabas al principio del cómo van a llevar a cabo la aplicación de sus propuestas. Fernando, ¿qué opinas también de la guerra de memes que surgió a raíz del debate? Esta realidad que vivimos, la realidad de fuera, coincide con la realidad de las redes sociales, sobre todo en el postdebate. Bueno, fíjate que para el primer tramo de la elección nosotros también hicimos un libro, una publicación que se llama La democracia de los trolls, el asalto al tráfico de la información, 115 veces más de dinero en publicidad en redes sociales. Y como también gran parte del tráfico en Twitter en relación a Guillermo Lasso era un tráfico ficticio, movido por no seguidores orgánicos, sino por trolls centers o por bots, por robots que repiten una serie de mensajes que son de nueva creación y que obviamente son manipulados desde un troll center. Entonces, creo que esa guerra de los memes también muchas veces responde a una preconfiguración de cómo va a ser el día después del debate. Lo vimos clarísimo también con la grandilocuente frase de Guillermo Lasso que apareció en vallas publicitarias en muchos lugares o que de repente otros creadores de opinión ya tenían todo un argumentario elaborado en torno a dicha frase, ¿no? Entonces creo que había, en el caso de Guillermo Lasso, hubo un intento por no debatir, porque no le convenía debatir, y al mismo tiempo hubo una gran preparación previa de esta estrategia que claramente tiene el sello de Durán Barba, que utilizó en Argentina, que le fue exitoso con Macri, ¿no? Con el Nomintas Scioli. Y en el caso de Ecuador, creo que como las circunstancias son muy distintas a aquella elección del año 2015 en Argentina, creo que no ha tenido, pese a la gran preparación, el impacto que se perseguía. Regresando un poquito al tema de salud, ¿los candidatos pudieron convencer a la ciudadanía que habrá una vacunación masiva en Ecuador, también distribuidas, estas vacunas distribuidas de manera adecuada y no en función de compadrazgo, digamos? No quedó claro tampoco. Creo que es otro tema, o sea, creo que los temas neurálgicos que preocupan a la ciudadanía, como los que tú has comentado, ¿no? Al principio, el tema trabajo, el tema salud, y en el tema concreto de salud, pues, cómo vamos a reforzar el sistema actual de sanidad pública para poder proveer a la población con una alternativa frente al COVID y no tener un sistema totalmente colapsado o en una situación muy precaria, o cómo vamos a llevar a cabo el cronograma de vacunación, por no hablar de los vacunados VIP, ¿no? Que eso es una vergüenza nacional. Tampoco creo que se logró aclarar a la ciudadanía cuáles son esos cronogramas concretos, y creo que es precisamente
por las dificultades de el propio debate, ¿no? Lo que sí quedó claro por la acusación de Arauz es que los vacunados VIP son todos lasistas. Claro, y que entre ellos podría estar también el candidato a vicepresidente por parte del partido de Lasso. Claro, curiosamente se le hizo una pregunta muy clara por parte de Andrés Arauz, responda sí o no, le interpeló en un par de ocasiones y no dejó claro si sí o si no, porque evitó la respuesta en todo momento. Y eso pues en sí mismo pues levanta muchas sospechas, ¿no? Fernando, ¿cuáles fueron los grandes temas que no se abordaron en este debate? Fíjate, hubo preguntas muy enrevesadas en el que, por ejemplo, se habló de la equidad de género, pero de una manera bastante confusa. Entonces yo creo que el tema de género fue una de las, tanto la violencia de género como cómo vamos a aplicar la paridad establecida en mandato constitucional. Es decir, todo el tema de género quedó también el tema de minorías LGBTI, cómo van a ser abordadas por los distintos candidatos. Es decir, ahí hay un gran bloque de temas que fueron prácticamente ignorados. Hubo una pequeña mención en una pregunta extremadamente larga y enrevesada, probablemente la pregunta más enrevesada de todas, en la que además es la que se refería al tema de la división de poderes, cuando en la Constitución queda establecido como división de funciones públicas. Entonces, además hubo un error garrafal a la hora del planteamiento de la pregunta. Entonces, yo creo que además fue corregido incluso por Andrés Arauz, ¿no? Lo cual dice mucho de cómo fue diseñado el debate. Entonces, ese sería uno de los grandes temas. Yo diría que en el tema de economía faltó todo. Es decir, cómo se va a salir de la crisis, cómo vamos a realmente a desarrollar, como antes tú decías también, las distintas políticas de trabajo, cómo se va a reactivar la economía, cómo se va a invertir en economía productiva, cómo van a establecerse de manera progresiva los impuestos a partir de ahora, cómo se va o no a revertir la ley humanitaria, que es un eufemismo para hablar de una ley de precarización laboral, cómo va a establecerse un sistema tributario, cómo se va a llevar a cabo la vuelta a la nueva normalidad en el país, especialmente en el ámbito de la educación. Y creo que hay una lista casi incontable de temas que brillaron por su ausencia. Fernando, ¿en qué medida la frase esta que utilizó, la frase muletilla que utilizó Lasso, Andrés, no mientas otra vez, caló en la gente y tú crees que eso ya estaba preparado? No, absolutamente preparado y claro, y obviamente, y además se notaba, ¿no? Además es un Andrés, no mientas otra vez, con una sonrisa impostada, con una sonrisa rígida, una sonrisa colgate, que también se veía muy falsa, ¿no? Entonces, yo creo que habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo ha calado en la población, habrá que hacer el sondeo de hasta qué punto ha tenido un efecto o no. Lo que perseguía Lasso era realmente dejar que fuera esa la huella del debate, pero es un arma de doble filo posicionar una frase, porque puedes posicionarla para bien si refuerza tu intención o para mal si al final te ridiculiza. Entonces yo creo que más bien ridiculizó. Ahora, habrá que ver, probablemente los lasistas piensan que fue una genialidad, pero habrá que ver en cuánto benefició a Guillermo Lasso en cuanto a al crecimiento de la intención de voto, si es que hubo crecimiento de intención de voto, que yo diría que no. También los grandes, o dos otros grandes protagonistas del debate fueron Lenín Moreno y Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa. ¿Qué opinas? Sí, ahí es interesante, ¿no? Porque primero la intención de utilizar a ambos personajes por parte de Guillermo Lasso para desprestigiar a Andrés Arauz, ¿no? Utilizar esa imagen estereotipada de Rafael Correa para tratar de minimizar a Andrés Arauz llamándole tu padre, como de alguna manera una persona sin autonomía. Que creo que quedó claro, sobre todo en la primera parte del debate, en el aplomo que tuvo también Andrés Arauz, que esa estrategia difícilmente también va a tener efecto. Y en segundo lugar, la gran contradicción, que de nuevo creo que es un recurso de guerra sucia, al igual que el Andrés, no mientas otra vez, como recurso o como muletilla, independientemente de lo que diga Andrés, ¿no?
creo que también fue una desfachatez por parte de Guillermo Lasso tratar de equiparar a Andrés Arauz con Lenín Moreno, cuando me gustó mucho la respuesta de Andrés Arauz, en la que él dice, nosotros lo propusimos, el pueblo ecuatoriano lo votó y ustedes lo compraron. Porque eso fue efectivamente lo que ocurrió y además ha cogobernado con Lasso. Entonces, la desfachatez de Lasso de tratar de equiparar las políticas de Moreno a la Revolución Ciudadana, a las propuestas de Andrés Arauz, no tiene sentido. Y claro, como el formato del debate era el que era, pues es imposible de desmontar el estereotipo. Por eso creo que todo el montaje se hizo para favorecer esas acusaciones estereotipadas, esas imágenes a modo de soundbites que se repiten para intentar instalar un tema sencillo en la población, independientemente de si es cierto o es falso, ¿no? Entonces creo que, de nuevo, eso en el caso de Guillermo Lasso, pues creo que no va a tener efecto, y en el caso de Arauz ahora, pues él también trató, no sé si con la efectividad que debiera y con la contundencia que debiera, porque no había tiempo, hacer lo contrario, es decir, equiparar a Lasso con Moreno, que sí creo que tiene una correlación basada en argumentos reales, ¿no? Él saca Lasso una imagen, Arauz una imagen en la que aparecen Lasso y Moreno y los vacunados VIP. Eso fue un recurso gráfico, pero todavía no me queda claro si tuvo la efectividad buscada, y después creo que precisamente de haber pues desarrollado, haber enseñado quizás imágenes de cómo se votó, que también es muy difícil de nuevo porque el tiempo no daba para nada, ¿no? Entonces te coarta mucho la capacidad de argumentar y solamente te permite repetir estereotipos, ¿no? Lo pienso y es un poco indignante, la verdad, cómo se planteó el debate. Pero podrían haberse enseñado las láminas en las que se enseñaba cómo, por ejemplo, la ley humanitaria, eufemismo para la ley de precarización laboral, ha sido votada por el gobierno y que nunca habría sido aprobada si no hubiera sido por el apoyo de Lasso, ¿no? Y que por culpa de esa ley se han firmado en el tiempo de pandemia 500.000 actas de finiquito de contratos de empleos formales en el Ecuador. O también la ley de simplificación tributaria, que ha mejorado la posición tributaria de los grandes capitales y que carga con un 2% de los beneficios a las microempresas de 1 a 9 trabajadores, que es también algo absolutamente fuera de lugar en una situación en la que queremos sacar al país de la situación de crisis y en la que necesitamos dinamizar precisamente a ese sector del micro y pequeño empresario, que es la mayoría en el país. Y también fue una ley que no podría haber subsistido o haberse aprobado si no hubiera sido por el apoyo de Creo. Pero claro, esto que te estoy contando yo ahora, Mijaela, pues necesita de varios minutos para poder ser explicado. Y en el contexto del debate, pues era imposible. Entonces, pues, de nuevo, un despropósito. Fernando, respetando también tu tiempo, ¿cuál es el porcentaje de indecisos, no? Como última pregunta, ¿cuál es el porcentaje de indecisos después de este debate? ¿Y a dónde irán los votos de Yacu Pérez y los votos de Javier Hervas? De hecho, Javier Hervas ya dijo que iba a apoyar a Lasso. Sí, es interesante también esa posición tan contradictoria por parte de Javier Hervas, que habría sido la misma de Yacu de no haber sido porque el resultado dejó a Yacu con un gran enfado porque piensa que le robaron los resultados, ¿no? Y tampoco nunca sabremos qué pasó ahí, porque esa es otra sospecha importante, ¿no? Es un sistema electoral muy debilitado. Ya hemos visto también las pugnas internas, las dificultades para el conteo. Entonces, bueno, siempre van a quedarnos muchas dudas, ¿no? Entonces, creo que pese a la franca oposición de Yacu hacia el correísmo y también hacia, en este caso, el banquero, no en el año 2017, y en el caso de Hervas, que en el caso de Hervas me sorprende mucho, ¿no? Porque fíjate que él siempre tuvo como una posición muy crítica con el banquero, también más con el correísmo, siempre más con el correísmo, como todos, ¿no? Pero él también intentó, porque él sabía que estaba robando muchos de los votos de Lasso. De hecho, fíjate que es el peor resultado electoral el que obtiene Lasso en sus 3 oportunidades, ¿no? Entonces, él, que trataba de aparentar y que acumula su capital político porque trataba de salir de del dualismo, ¿no? Correísmo-anticorreísmo,
Pues justamente unas horas después de perder las elecciones y quedar en cuarto puesto, pero haber acumulado un gran capital político, sale diciendo y repite un mantra en Ecuavisa y en otros cuantos programas de televisión diciendo que hay que hacer una especie de coalición en contra del populismo radical de izquierda socialista y corrupto, ¿no? Algo así viene a decir. Y lo repite continuamente, ¿no? En Ecuavisa recuerdo que esa misma frase la repite en 4 o 5 ocasiones, en un lapso de tiempo de apenas 12 minutos o de 15 minutos máximo. Y lo repite en varias ocasiones. Y después se da cuenta del error, probablemente como ya se había acabado la plata de campaña, se quedó Hervas muy solo y tuvo que afrontar esa entrevista con sus propios recursos y entonces pues le salió muy mal. Tomó una posición como mucho más pausada, mucho más calmada. Ya dejó de decir eso. Y ahora, de una manera un poco más sutil, más probablemente, porque sabes que Zúñiga, que era el que le llevaba el tema de redes y de TikTok, que fue el gran éxito, después se fue con Lasso, ¿no? Entonces se ve que le echó una manita de nuevo a Hervas y ha planteado la postura que ahora tiene de manera más sutil, de manera más racional, de manera más atractiva, como propuesta a consumir por la sociedad y por la opinión pública. Creo que tampoco va a tener éxito, porque lo que también demuestra el comportamiento de los electores en el Ecuador es que los votos no son endosables. Es decir, Hervas podrá decir lo que quiera, lo podrá decir en un tono más fuera de tono, valga la redundancia, como lo dijo las horas posteriores a la primera vuelta, o lo podrá decir con una construcción de marketing político más elaborada, como lo acaba de decir hoy, pero los votos no son endosables. Y creo que si Andrés Arauz logra demostrar la sensibilidad social de su propuesta frente al neoliberalismo que posiciona o que significa la votación por Guillermo Lasso, que sería una continuación del morenato, la mayor parte de los votos de Hervas van a ir necesariamente a Andrés Arauz. Además, Andrés Arauz significa una nueva generación de políticos. Es verdad que es una continuación de la Revolución Ciudadana, aquel proyecto que durante muchísimos años enamoró al Ecuador y que fue hegemónico como proyecto político en el Ecuador, pero es una nueva generación. Y la mayor parte de los votantes de Javier Hervas buscaban esa renovación generacional. Por lo tanto, tanto en lo estético como en lo programático, los votantes de Javier Hervas irán a Arauz. Y lo mismo con Yacu. En el caso de Yacu Pérez, creo que el anticorreísmo visceral, profundo, irracional, dogmático que expresa, puede calar en algunas de las personas que han votado por Yacu, principalmente probablemente los militantes de Pachacuti, y no todos, algún sector. Pero los motivos por los que Yacu tiene un éxito y Pachacutic tiene un éxito sin precedentes en el Ecuador es porque capitalizan también la ira, de alguna forma el descontento social de las protestas de octubre del año 2019, que son los peores eventos en cuanto a un coste en vidas y violación de derechos humanos que han ocurrido en la historia democrática del Ecuador. Entonces, creo que de nuevo la presencia en la presentación del informe de la Defensoría del Pueblo en relación a los eventos ocurridos en el año 2019, la empatía de Andrés Arauz con las víctimas de las protestas de octubre del 2019 y el talante también de izquierda que coincide con el programa en principio presentado por Yacu, van a hacer que también la mayor parte de los votantes de Yacu, a la hora de decidir entre Andrés Arauz y Lasso, van a ir indefectiblemente a Andrés Arauz. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por darnos tu opinión acerca de lo que fue el debate presidencial del domingo pasado. Estamos a la espera, ¿no?, de qué es lo que pasará el 11 de abril. Ojalá votemos con conciencia ciudadana y, mientras tanto, con nuestra audiencia nos vemos el próximo martes. Un abrazo también, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación, Mijaela. Gracias. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios.
Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tus sistemas. Tienda de belleza Lola Beauty Shop. Maquillaje americano a excelente precio. Crea TV, productora audiovisual, fotografía profesional, videos comerciales e institucionales, producciones y más. Código Atelier. Creamos identidad corporativa, diseños fashionistas con alta calidad en manufactura, con textiles certificados. Código Atelier, uniformes y publicidad para tu empresa. Tienda de ropa Cactus, camisetas con bordados personalizados. Contactos 099 11 04 71 7. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados. Profesionales sólidamente confiables, con experiencia y prestigio. Elige a los mejores. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados desde 1873.